Le voy a contar una historia. La historia de la observación de la presencia de las lenguas en la Internet. Tema relevante de la historia de la informática en la región, porque por alguna razón que le voy a exponer. Es una historia mundial, pero tiene muchas vibras latinas. Vamos a ver. No es un tema realmente que motiva el interés general. Sin embargo, las apuestas son importantes, apuestas lingüísticas, por supuesto, apuestas económicas, culturales y también geopolíticas. Se considera que ha existido unos 30.000 lenguas en el mundo, de la cual solamente quedarían entre 6 y 7.000 hoy en día, y se teme que cada 2 meses una lengua desaparece. Sus locutores, su último locutor muere. Entonces, el tema de la presencia de una lengua en Internet podría ser un indicador determinante para el futuro de esta lengua, aunque no sea desaparición, el declive de lengua existe. Un dato importante a entender en esta apuesta, el comercio electrónico, que representa ya el 20% del comercio mundial, tiene una regla, se ha visto en muchos estudios, los clientes hay que respetar su lengua, si no, no se vende en la plataforma. Las historias son, por definición, sesgadas y parciales. Esta no va a ser diferente. El sesgo de esta historia es que vamos a enfocarla en el Observatorio de la Diversidad Lingüística y Cultural de la Internet, un grupo pionero en el tema que ha trabajado desde el 98 y que sigue en el campo. Pero es interesante porque también es la historia de una desinformación perenne acerca del carácter ineluctable de la dominancia del inglés en la Internet y de su carácter de lengua franca. El esquema a la izquierda es la curva de la presencia del inglés en la Internet desde el año 98 hasta hoy. En azul, las mediciones que hemos hecho en el observatorio, que van del 80% al 20% hoy en día, con una tendencia natural al declive. No es que el inglés decline en la Internet, es que entran más y más nuevas lenguas y entonces la proporción del inglés va bajando, aunque el inglés sigue creciendo. En rojo, lo que reportan los medios de comunicación sobre la presencia del inglés, y hay una diferencia notable. Se ha dicho que el inglés estaba a 80% hasta 2007, 2009. Luego hubo un momento que se entendió que era 50%, estábamos cerca de la curva azul y de nuevo a partir del 2011 se dice que el inglés está, 60% de la página web están en inglés, cuando vemos que sigue la bajada de la curva. Los datos que hemos medido la última vez dicen que el chino y el inglés ya están a la par en la Internet en contenidos, alrededor de 20%, seguido por español a 8%, y entre 3 y 4 el hindi, el ruso, el francés, el portugués y el árabe, etc. Hace poco tiempo, en marzo de este año, la empresa Statista, un agregador de estadística, no fabrica datos, pero agrega datos ajenos, publicó con mucha fuerza de mercadeo esta información según la cual el inglés es la lengua universal de la Internet, apoyado en datos de dos fuentes, de la cual vamos a hablar pronto, que dice que 63% de los contenidos están en inglés, mientras 26% de los usuarios son anglófonos. Al mismo tiempo, nosotros publicamos nuestro resultado del modelo que tenemos y dijimos que la transición de una Internet dominado por las lenguas europeas con el inglés de primero hacia las lenguas asiáticas y el árabe con el chino de primero está muy avanzada y el gran ganador es el multilingüismo. Dos visiones totalmente distintas de la presencia de lengua en la Internet hoy en día.
Tal vez los dos están equivocados, pero por lo menos uno de los dos está muy equivocado. ¿Eso realmente importa? Pues sí, eso importa, porque hay un objetivo importante de desarrollo y muy consensuado, que es que la creación de contenidos en lengua local es una parte notable de la lucha contra la brecha digital, una lucha que ha reunido muchos esfuerzos de organismos internacionales. ¿Por qué? Para evitar la culturación. No es sano, no es bueno que la persona no pueda navegar en su lengua materna y reciben con la lengua ajena la cultura ajena. Para participar a los objetivos de desarrollo. Para empoderar sencillamente las comunidades en su herramienta natural de trabajo, que es la lengua materna. Entonces, creer que este objetivo es inalcanzable porque se repite que no hay manera de alcanzarlo, eso conspira contra la motivación para crear contenidos en lengua local. Ese era el contexto. Vamos a la historia ahora. Entonces, una historia ligada al Observatorio de la Diversidad Lingüística y Cultural en la Internet, que nació en el 95 como un proyecto de una ONG especializada en TIC y desarrollo, la Fundación Redes y Desarrollo FUNREDES. La motivación en 95 para hacer este proyecto fue una declaración del presidente francés Chirac en una cumbre, según la cual la Internet era un objeto 100% anglófono y estadounidense, lo que no nos pareció la realidad. Entonces quisimos entender cuál era la realidad. El mismo FUNREDES es una ONG que nació en el 93 de un proyecto de la Unión Latina, un organismo internacional, y que se inició en el 88, con el proyecto REDAL, que es de hacer una red para América Latina. La historia del periodo inicial de FUNREDES, 88-95, ha sido documentada en el cuarto simposio CIALC. Entonces no voy a entrar en detalles. En síntesis, FUNREDES ha sido un actor pionero del campo de TIC y desarrollo y tenía una visión de la brecha digital que hacía contraste con la visión general, la cual era centrada en tecnología y acceso. FUNREDES promovió los conceptos de brecha de contenidos, brecha lingüística y brecha paradigmática. Y en coherencia con su matriz inicial, la Unión Latina, tenía un enfoque sobre la defensa de la diversidad lingüística y cultural en la Internet, lo que lo llevó naturalmente a la medición de la cual hablamos. Entendiendo el contexto tecnológico en la Internet antes del año 2000, los motores de búsqueda, Altavista el primero y luego llegó Google, reportaban de manera auténtica y fiel el número de ocurrencias de una palabra o una expresión en una web que estaba indexada a más del 80%. Una herramienta extraordinaria para trabajar. Entonces, el primer método que fue diseñado utilizaba esa herramienta y permitió entre 98 y 2007, en el marco de una colaboración muy fuerte entre FUNREDES y Unión Latina, representada por Daniel Prado, la medición fue uno de los únicos actores que fue capaz de dar una serie de cifras, no para todas las lenguas, sino las lenguas latinas, el inglés y el alemán. También con la cultura y se midió personajes representativos de algunos temas culturales, literatura, ciencia, cinema, historia, pintura, imaginario, etc. Pueden ver sin sorpresa que en ciencia Einstein el primero, Marie Curie, Noam Chomsky, Charles Darwin. Chomsky es muy alto, no es tanto por su talento indeniable de lingüista, pero también tenía una coloración política que lo hacía muy frecuentemente citado en la Internet. Lo que demostró este estudio cultural fue que a donde la cultura y el negocio no están tan ligados, la Internet reflejaba
naturalmente cada cultura. Ahora bien, cuando el negocio como en cinema y el arte están ligados, bueno, ahí la cultura norteamericana en verde tenía todos casi la primera plaza, y cuando algunos estaban de otra cultura alto es porque tenían un nicho en la cultura americana. Ahora vamos a hablar de esta historia de la observación en cuatro periodos. La prehistoria hasta el 97, la década de la efervencia inicial hasta el 2007, un desierto académico entre 2007 y 2017 y un renacimiento y una nueva alternativa desde el 2017. En esos periodos la Internet evolucionó de ser anglófona a ser occidental, que es decir, con las lenguas europeas fuerte, a ser internacional, y el inglés pasó del 90% al 20%. En la prehistoria, la dominancia del Internet, del inglés era total. No hay que sorprenderse porque la Internet nació a la intersección de la informática y de la investigación. Las primeras redes de Internet no eran de comercio electrónico, eran de investigadores y duró muchos años siendo redes de investigación. Entonces, el campo informático habla inglés, todavía hoy en día bastante. El campo de investigación publica en inglés todavía hoy en día bastante. Lógicamente, la intersección tenía una ubicación en inglés increíble. Hay que recordar también que en esos periodos inicial, la codificación de caracteres, entonces de alfabetos diferentes, estaba muy limitada por la selección del ASCII, una codificación que no permitía los signos diacríticos como el tilde español, porque solamente permitía codificar los caracteres sin acentos. Yo recuerdo participar en una reunión en España, Internet en español, a donde había rebeldía con estas limitaciones de la Internet inicial. El periodo siguiente tuvo bastante efervescencia, actividades, y fue el periodo donde el inglés comenzó a matizar su presencia y la lengua europea, francés, español, portugués, comenzaron a tomar su espacio. Yo he clasificado los actores de este periodo en dos campos: los serios, pero con flojo mercadeo, y los poco serios, pero con excelente mercadeo, a la derecha. Funredes y Unión Latina colaborando fueron actores de este periodo. Xerox hizo una de las primeras investigaciones al nombre del señor Grevenstedt, que siguió siendo un actor de investigación clave en motores de búsqueda. Los catalanes se interesaron mucho al tema entre 2005 y 2007 con la UPC y con una institución llamada Indescat. Global Reach, una empresa privada que daba datos muy seguros sobre los usuarios de Internet, y el gran actor que podía haber sido el que resolvía ese tema fue el Language Observatory Project, manejado por un japonés, Yoshiki Mikami. Y lo muy interesante del tema es que ese es un tema que pertenecía a la UNESCO. Maya fue un organismo internacional sin fines de lucro que nació con la cumbre y que permitió la cooperación entre FUNREDES, el LOB, permitió realmente la colaboración de gente. Había mucha esperanza de manejar el tema. Maya, además, durante 4 oportunidades, organizó seminario internacional sobre esta temática: 2009, 11, 12 y 2019. Del otro lado, publicando un inglés estable a 80%, aparecen 3 actores. El primero fue una empresa canadiense que, en colaboración con la ISOC, lanzó una metodología que era de seleccionar al azar 3.000 sitios web por número de IP
aplicar un algoritmo de reconocimiento de lengua y decir el inglés está a 80%. Académicos de la OCLC, una institución respetada en Estados Unidos, repitieron el mismo ejercicio en 99, en 2001 y llegaron a la misma conclusión. Un motor de búsqueda, Inktomi, lanzó una gran campaña de mercadeo sobre lengua en Internet que tenía el mismo dato del inglés a 80%. Inktomi tenía un error grosero en su trabajo. Si uno hacía la suma de las 6 primeras lenguas de Inktomi, era ya 100%. Entonces no podía ser el 80% porque habían dejado no sé cuánto, 30% de lengua fuera. El caso de los 3 primeros es que la metodología tenía un problema serio. Es como lanzar una flecha y decir, ¡pum!, tengo el resultado. No, en estadística, si quieres saber si el tipo que lanza la flecha es bueno, le hace lanzar 100 veces la flecha y luego hace el promedio de los resultados. Ellos marcaron una tentativa y dijeron es 80%. Eso no es matemática, eso no es estadística, eso no es serio. Pero, en términos de impacto, el mercadeo gana la seriedad científica. Así es, eso explica la diferencia en la curva roja y la azul en el primer periodo. El mercadeo gana. Luego la UNESCO, que se interesaba mucho al tema, publicó en el 2006 un primer trabajo sobre la medición de lengua en la Internet. Inicialmente iba a ser un trabajo hecho por un informático estadounidense, hubo reacciones fuertes de varios actores y al final se logró hacer un trabajo un poco más balanceado y ahí se publicó que no era así, que había que hacer cuidado con los datos. En el 2009 se publicó 12 años de medición de la diversidad, trabajo que guiamos nosotros, y eso permitió restablecer un poco la verdad. Entonces, entre 2006 y 2009, los medios de comunicación, tomando asunto de carta en la UNESCO, dijeron, no, el inglés está en 50% y eso duró algunos años hasta que llegó el tercer periodo, que llamó Cruzando el Desierto. ¿Qué pasó? Entre 2007 y 2017, las promesas del periodo presente no fueron logradas. Nosotros tuvimos que terminar el método en el 2007 porque ya no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque los motores de búsqueda ya no eran herramientas científicas, porque mentían sobre el número de ocurrencia de una palabra. Eso nos hizo uno de los primeros testigos del nacimiento del capitalismo de vigilancia. Descubrimos que ya Google no se podía confiar en sus datos. Era una mentira porque ya había comenzado a memorizar la búsqueda de cada quien y en función de eso favorecía los resultados en una dirección de tener más clientes para su negocio de publicidad. Entonces terminamos. Global Reach también desapareció en 2006. Los catalanes se cansaron en 2007. Y lo más triste es que el terremoto de 2011 y el tsunami de Japón se llevó el LOB. No sé los detalles, pero el hecho es que después de esta fecha el LOB dejó de funcionar, lo que era una gran pena. Tratamos, porque había colaboración entre Francofonía, Maya, Unión Latina, Funredes, UNESCO, de responder a llamados poderosos de la Unión Europea. Se podía pedir millones de euros para proyectos. Entre 2010 y 2012 se invirtió mucho trabajo, se seleccionó consorcios de muy alto nivel con los mejores investigadores de la Unión Europea, pero fracasamos de muy poco, pero fracasamos a agarrar los presupuestos. La Unión Latina se frisa en el 2012, Funredes termina su vida en 2017 y Maya está evaneciéndose. El tema ha sido retomado por la IFAP de la UNESCO en Rusia
con un hombre bastante carismático, Evgeny Kuzmin, que lidera el tema, aunque no lo enfoca realmente en la medición, sino en la diversidad lingüística. Organiza reuniones cada año, cada 2 años, muy importantes. En ese desierto había 2 oasis, pero con un riesgo bastante alto de espejismo. El primero es Internet Worldstat, una empresa de mercadeo que ofrecía las 10 lenguas la más presente en términos de usuarios en la Internet desde el 2004, muchos años. Desde el 2011, otra empresa, W3Tech, una empresa especializada en sondeo de tecnología, se lanzó a dar datos, a medir la presencia de contenidos por lengua. Y no había más. Durante 10 años fueron únicos. Internet Worldstat lo maneja un colombiano, como otra vez en los latinos, y ofrece ese tipo de resultados. El inglés, el chino, el español, el árabe, el portugués, el francés, el japonés, el ruso y el alemán son las 10 primeras lenguas en usuario. Y cada año no da resultado. La empresa de marketing W3Tech es austríaca, hace un excelente trabajo en tecnología web, Java, JavaScript, web hosting, data center, etc. Y se lanzaron también en medir los contenidos por lengua, aunque la lengua, lo veremos, no es una tecnología web muy comparable a las otras. Pero como eran los únicos, los dos, se volvieron el referente mundial para el tema. Cada quien que publicaba tomaba los datos de W3Tech, cuyos datos ponen el inglés a 64%, el ruso, el turco, el español, el persa y el español. Y ellos mantienen también la historia. Desde el 2011 el inglés no ha bajado de 56%. Esos son los datos de ellos. ¿Cuál es el problema con esos datos? Bueno, ellos no consideran algo fundamental con la lengua, que es el multilingüismo. Y eso provoca sesgos enormes, capaz de hacer datos totalmente incoherentes. Pero es muy difícil luchar contra esos datos porque son famosos, están aquí desde hace 10 años, son muy serios para los otros tipos de tecnología. Entonces, ¿cómo luchar? El tema del multilingüismo en los datos no es un tema sencillo. Hay muchos trabajos publicados de algunas veces científicos que tienen errores graves porque manejan estadísticas de L1 más L2, L1 es lengua materna, L2 es segunda lengua, haciendo porcentaje mundial sobre la población mundial. Lo que pasa es que si uno habla de L1 es correcto, pero si uno habla de L1 más L2, hacer porcentaje sobre la población mundial es un error enorme que está escondido bajo el tapete, bajo el resto. ¿Por qué? Si hay 7 billones de hablantes, de humanos hablantes, uno considera que los bebés hablan por simplificación de los cálculos. Los que hablan más de una lengua son 10 billones. El nivel de multilingüismo, según Ethnologue en el mundo, es 43%. Hoy en día es posible, yo diría es probable, pero no tengo la evidencia, que el web es más multilingüe aún que la humanidad. Es probable que más de un web sobre 2 utiliza más de una lengua. En este caso, los cálculos de W3 son totalmente erróneos y van a ver por qué. Ellos aplican un algoritmo de reconocimiento de lengua en la homepage, en la página inicio de los 10 millones de sitios web considerados como los más visitados. Y a partir de ahí sacan sus contador y sacan su estadística. Si uno quiere medir los contenidos en la web, debe medir todas las páginas. No puede medir igual un web que tiene 3 páginas con un web que tiene 30.000. El que tiene 30.000 son 30.000 veces más, 10.000 veces más importante. Pero
El tema es, ¿qué sucede si la página de inicio de un sitio en español tiene tres palabras de inglés? Si tiene un resumen en inglés, si tiene algunas palabras de navegación en inglés. ¿Qué hacemos con los sitios web que tienen varias lenguas? Miren abajo, el de la UNESCO tiene 7 lenguas, el de Facebook tiene 72 lenguas. Lo vamos a calcular como un sitio web en inglés. Pues miren el tamaño del error entonces. De todas maneras, si uno mira fríamente la situación de la Internet, ¿cómo es posible que entre 2011 y 2022 se quedó el inglés a 50% mientras el universo ha ido inflando, 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 con más lenguas? El porcentaje de internautas hablando inglés pasó de 32 por 1 de 3 en 2011 a 1 de 8 hoy en día. Es increíble. Para que esto se mantenga así, debería el inglés haber crecido como 3 veces más que el promedio. ¿Cómo es posible que el crecimiento exponencial del chino, del hindi, del árabe, etcétera, hace que ese grupo hoy en día es casi un tercero de los contenidos y el inglés sigue igual? Abajo le puse, para dar una idea, una serie de sitios web que seguramente no conocen: Baidu, Youku, Dianping, Sinacom, GDCom, Taobao, que reemplazan para los usuarios chinos, que son los más importantes de la Internet hoy en día. Hay más chino hablante que anglohablante en la Internet. Ellos no conocen Google, ni YouTube, ni Twitter. Ellos tienen su equivalente en chino. Si uno compara los datos de W3Tech y los que medimos nosotros, las diferencias no son pequeñas, son mayúsculas. Por el INDI, que ellos clasifican en posición 32, tienen 30 veces menos página que lo que calculamos. El chino, 10 veces menos. Entonces, no ver el multilingüismo es meterse en un lío. Pero, el mercadeo gana, una vez más. El mercadeo gana y entonces los medios de comunicación reflejan que el inglés no mueve, está a 60% todo el tiempo. Mientras nosotros medimos eso, y hasta Wikipedia, tratamos de convencer a la gente de Wikipedia de no reflejar datos inseguros así, explicándole los sesgos. No hubo manera. ¿Qué hicimos en este periodo de desierto? No es que dejamos sin trabajar, no fuimos capaces de tener una observación de varias lenguas, pero nos dedicamos, porque había presupuesto, a estudiar el francés y el español. Publicamos para el francés con el apoyo de la francofonía, sobre el francés en la internet, y publicamos sobre el español, sobre la medición de la lengua española en el 2016. Y tratamos DILINET, ese proyecto, y dedicamos mucha energía, pero no ganamos el presupuesto. En el 2017 utilizamos las ideas que habíamos lanzado en el 2012 para hacer esos trabajos precedentes, con el francés y el español, y logramos generalizarlos, dándole una estructura matemática, analizando los sesgos implícitos del método, y generalizamos el modelo para varias lenguas. Y desde esta fecha hemos trabajado duro para contener los sesgos, porque todo estudio estadístico tiene sesgos. Lo que hay que analizar cuáles son los sesgos y ver cómo uno puede remediar. La versión 1 en 2017 tenía 149 lenguas. Hay que saber que se considera que 500 lenguas existen en la Internet. No hablo de video, hablo realmente de datos impresos. Utilizamos las lenguas que tienen más de 5 millones de hablantes, 149, y medimos con ella. En el 2021 logramos generalizar a 329, lo que es mucho, las lenguas con más de 1 millón, y fuimos capaces de sacar informes que llamamos cibergeografía de lengua, a donde se compara la lengua de África, de América. Cuando digo lengua de América no es en inglés, la lengua de América es el quechua, es lenguas indígenas de América. El árabe, lenguas de Asia,
y la lengua europea, que han sido realmente la más poderosa, pero se ve ya que las lenguas de Asia crecen y están llegando a acercarse. Publicamos resultados de este tipo, a donde se ve que el chino, el inglés, el español, el hindi, el ruso, el francés, como ya expliqué, y logramos hacer algunos indicadores interesantes, la presencia virtual, la posibilidad de contenido. Un indicador de ciberglobalización que indique cuáles son las lenguas que tienen un futuro favorable en la Internet: inglés, francés, alemán, ruso, español, árabe. Este trabajo ha sido realizado por el observatorio, pero con el apoyo fuerte de la francofonía para la versión 1 y 3, y muy importante, con el apoyo para la versión 2 orientada al portugués del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, con el apoyo del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa y la coordinación, gracias al brasilero Gilvan Muller de Oliveira, de la Cátedra UNESCO para la política del multilingüismo. El futuro de la lengua, para concluir: si la brecha digital en África se concluye, se resuelve antes del 2050, a donde las predicciones son extraordinarias para la demografía africana, la lengua africana tendrá su revancha. Y eso, revancha, también va a favorecer el inglés y el francés, que son las dos lenguas muy presentes en África como segunda lengua. Claramente llegará el momento a donde todas las lenguas serán representadas de manera equilibrada a nivel de usuario. Cuando todo el mundo tenga acceso a la Internet, las lenguas serán la lengua del mundo. Sin embargo, quedará diferencia notable en términos de productividad de contenidos. Quiere decir que la proporcionalidad de contenido a usuario no es evidente, algunas van a producir más, otras menos. Lo que queremos esperar es que esta medición se profesionaliza, que el campo académico retome un tema que debería ser suyo, que se haga de manera científica y que se ponga seriedad en la gestión de los sesgos. Nuestro reto como observatorio en los meses y años que vienen es resolver esta desinformación y tratar que la curva roja llegue a donde debe estar con la curva azul. No es un jueguito. Le menciono la citación en Google Scholar de nosotros 100, de W3Tech 4000, de Internet World Stats 40.000 y de Statista 100.000. Statista no es una fuente, inclusive hay que pagar muchas veces para saber cuál es la fuente, pero influencia bastante. Un reto difícil, y esta reunión es parte de respuesta sobre este reto.